Cordial saludo, mi nombre es José Jonathan Guerrero Fernández y a continuación voy a dar respuesta a las preguntas de la lección número 7 y 8 que consiste en la apologética. La primera pregunta dice, ¿qué es la apologética? Y aquí es importante mencionar que lo que he podido aprender en lo que ha transcurrido de fundamentos bíblicos es que la apologética es un arte que me permite, basado a conocimientos históricos, conocimientos científicos, poder yo avanzar y darle veracidad a lo que yo creo conforme a lo que está en la palabra de Dios. La segunda pregunta dice, ¿a qué hace referencia la frase el cristianismo bien entendido es un antídoto? Lo que indica esta frase es que como cristianos, nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios podemos dar un testimonio de lo que realmente es la vida de Cristo. Y en ese entendido, nosotros al poder comprender lo que está en la palabra de Dios, nosotros podemos estar fortalecidos y podemos tener una creencia basada en la verdad y de esta manera no dejarnos manipular y convencernos de otros dogmas, de otras religiones que aparentan una enseñanza bíblica en Dios, pero que no lo es así. La tercera pregunta señala, ¿a qué hace referencia la frase el propósito de la ley de Dios es darnos ese entendimiento? Y aquí es importante que primero como cristianos reconozcamos que Dios es nuestro único antídoto, que la palabra de Dios es la herramienta eficaz que me permite autoevaluarme, hacerme una introspección de lo que yo conozco y de lo que yo puedo aprender a través de la palabra, reconociendo de que yo soy pecador, que soy vulnerable, que soy incapaz, de que sin Dios yo no puedo ser salvo. Y que a través del Evangelio, reconociendo lo necesario y lo importante que es la palabra de Dios en mi caminar, puedo yo adquirir ese poder de Dios que me permite un entendimiento genuino y verdadero. Pregunta número 5. Explique por qué la apologética cristiana debe informar. La razón de la apologética es que basado a fuentes que estén encaminadas o estén alineadas a la palabra de Dios, yo pueda explicar de mejor manera lo que yo creo, porque mi fe no puede estar basada en una fe ciega. Por eso la apologética brinda una información clara y se encarga de ayudarme en muchos prejuicios, en confrontaciones, incluso en dudas, porque como cristianos yo voy a tener momentos donde voy a tener muchas inquietudes acerca de lo que yo estoy leyendo o acerca de lo que es caminar netamente con Dios. Por eso estos malentendidos y suposiciones erróneas me brindan una información clara y que se encarga de ayudar en muchos prejuicios, malentendidos y suposiciones erróneas acerca del cristianismo. Pregunta número 6. ¿Cómo le respondería a una persona que le haga una de las siguientes afirmaciones? Que me diga que Jesús no existió. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que a través de lo que yo sé y lo que el Espíritu Santo de Dios me ha suministrado, yo no puedo pretender convencer a las personas ni entrar en confrontación o en discusiones con aquellas personas que tienen otros pensamientos y otras creencias. Si una persona me dice que Jesús no existió, lo primero es que yo le puedo decir a esa persona que existen muchas evidencias que indican que Jesús sí existió, que no solamente la palabra de Dios me dice que Él existió, que Él vivió, sino que hay testigos oculares que indican y que manifiestan de que Jesús sí existió. Otra de las preguntas que dice la lección es, los milagros no existen. Si una persona me llega a decir eso, aunque los milagros desafían la ley natural, aquí es muy importante tener presente que Dios rige y gobierna lo natural y lo sobrenatural. Y me quiero remitir en Colosenses 1:13, 17 al 16 que dice, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y en él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esta palabra me quiere decir de que Dios tiene la autoridad porque Él fue quien creó lo que está en lo natural, lo que yo puedo ver, inclusive aquellas cosas que yo no puedo ver. Entonces, ¿cómo alguien o cómo un Dios que tiene poder va a estar limitado frente a los milagros? No es posible probar la existencia de Dios. Aunque me resulte complejo demostrarlo científicamente o decirle a una persona que se lo puedo comprobar a través de un laboratorio, hay muchas evidencias que dicen que indican que Dios sí existió. Sí puedo afirmar con bases a experiencias de muchísimas personas que pueden afirmar, inclusive sí puedo afirmar con base a las experiencias de millones de personas que sí existe. Además, algo a considerar de la complejidad de las cosas. Por ejemplo, el universo, las estrellas, todo está completamente hecho y diseñado en una forma que no traspasa a otra cosa, o sea, todo se respeta. Entonces, es muy difícil pensar de que no existe un Dios que le haya dado orden y ley a todas las cosas en la tierra y debajo de ella. No hay evidencias que prueben la resurrección de Jesús. Sí hay evidencias, hay testigos oculares. Y aquí hay algo impactante que está en la palabra de Dios. Sabemos que muchos de los discípulos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús y que ellos incluso vivían atemorizados predicando el evangelio. Ahora, ¿cómo no explicar o quién podía decir que no existe la resurrección cuando después de ellos ver lo que sucedió después de la cruz, tuvieron la confianza, la valentía de predicar la palabra sin ningún temor, incluso sabiendo que iban a ser asesinados? La Biblia fue escrita cientos de años después que Jesús. La Biblia es una composición escrita durante un periodo más de 1500 años y fue escrita por testigos oculares. No es una fábula, no es un cuento. Fue algo escrito a puño y letra por alguien que vivenció y conoció de primera mano todo lo que aconteció en Cristo. Dios hizo y seguirá haciendo muchísimas cosas, y es importante señalar que hay manuscritos antiguos que me lo confirman. ¿Qué ocurrió con los libros que no fueron incluidos en la Biblia? Lo primero es que lo que hoy consideramos como las Sagradas Escrituras fue un trabajo de concilio, de debates, que incluso muchas personas y la iglesia participó para que lo que hoy leemos como la palabra o las Sagradas Escrituras sea el cual ha sido un libro aprobado con la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Estos estudios y debates de los que hoy, lo primero es que lo que hoy consideramos como las Sagradas Escrituras es el resultado de consejos, estudios y debates de que lo que hoy está vaya acorde a las enseñanzas de Cristo. Por eso hay algo que se llaman los libros apócrifos, que fueron descartados porque surgieron mucho después y compilan criterios que no acorde a los evangelios y a las vivencias de Cristo. Todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. No. Algunas se basan su fundamento en enseñanzas éticas y religiosas, indicando de que no hay un solo Dios, sino muchos dioses. Incluso hay religiones que se basan en la reencarnación, cuando sabemos como cristianos que no existe la reencarnación. Lo que nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios es en la resurrección. Aquí es importante mencionar que aunque el eje central en muchas religiones, o en la gran mayoría, sea Dios, existen ideas y enseñanzas que no son propiamente de la vida de Cristo Jesús, o sea, que van en contravía a lo que está en la palabra de Dios. Si el Dios de la Biblia es real,
¿Cómo puede permitir la existencia del mal? Libre albedrío. Dios nos crea con capacidades y propósitos, pero Él no nos obliga, porque lo que Dios busca es que nos acerquemos a Él de una manera honesta, de una manera desinteresada y voluntaria. Él no nos obliga. Lo que tú crees es tu verdad y lo que yo creo es mi verdad. Más que una verdad o una mentira, es tener la certeza que las enseñanzas del cristiano son únicas y son verdaderas. No simplemente es un hecho, sino que algo que repercute en toda la historia y en toda la vida. Afirmamos verdades que son objetivas y que van relacionadas a lo que Dios establece en la palabra, la salvación, la historia, y eso no nos puede repercutir en lo que creemos por las percepciones de las demás personas. El cristianismo no es racional. La vida del cristiano no solamente es una fe ciega, sino una fe basada en evidencias históricas, filosóficas y espirituales. Aunque no todo se puede explicar solo con la razón, la fe cristiana es coherente y se sustenta en hechos verificables en su palabra. La última pregunta dice: realice una conclusión de la lección y cómo es útil lo aprendido para su vida espiritual y personal. Bueno, con base al desarrollo de este ejercicio y lo que he aprendido en estas últimas lecciones, yo pienso que el desarrollo de este ejercicio, las conclusiones o la conclusión que puedo yo tomar es que es muy importante que la fe del cristiano no solamente se fundamente en experiencias y en lo que el cristiano cree, sino que es también fundamental que nosotros acudamos a fuentes bíblicas o aquellos libros que tienen una capacidad de mostrar históricamente, filosóficamente, hechos y situaciones que están inmersas en la palabra de Dios. Es importante que cuando nosotros acudamos a estos tipos de libros, que no precisamente la palabra de Dios, deben estar alineados a lo que está escrito en su palabra. Por eso puedo concluir de que es fundamental que como cristianos nuestra fe podamos explicarla, podamos tener bases concretas para que las personas que de pronto no conocen, aquellas personas que apenas están empezando a caminar en Cristo, puedan ser no solamente convencidas, sino que puedan ellos conocer lo que verdaderamente es la verdad.